Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un material que propone un método para ahorrar incluso con ingresos que muchos considerarían, bueno, insuficientes. La idea central es bastante provocadora. Sugiere que el factor clave no es cuánto ganas, sino cómo gestionas lo que tienes. Y esto nos sitúa en el corazón de nuestra discusión. ¿Es la capacidad de ahorrar una cuestión de disciplina y de aplicar el sistema correcto, como defiende este material? ¿O este enfoque tan centrado en el individuo ignora peligrosamente las barreras económicas, las barreras estructurales que son el verdadero obstáculo? Yo sostendré que el sistema y la organización son de lejos las herramientas más poderosas que tiene una persona para tomar el control de su futuro financiero, sin importar cuál sea su punto de partida. Y yo, por mi parte, pues argumentaré que aunque un sistema siempre es útil, claro, centrar todo el peso en la responsabilidad individual es una simplificación que sinceramente roza la crueldad. Sostendré que este enfoque minimiza el problema real de la precariedad y los salarios insuficientes, ofreciendo soluciones que para muchísima gente son simplemente insostenibles o directamente un espejismo. Mi argumento parte de la premisa del material, que es un cambio de perspectiva, yo diría que fundamental. El poder no está en ganar más, sino en gestionar mejor. Y ojo, esto no es una frase motivacional vacía, se apoya en una lógica conductual muy sólida. El material cita un estudio de la Universidad de Chicago que es, la verdad, muy revelador. El nivel de ingresos no es el predictor principal de la capacidad de ahorro. Lo que realmente inclina la balanza es el comportamiento, es decir, el sistema que aplicas al dinero que ya tienes. El caso práctico de María, con sus 1.200 euros de sueldo, es el ancla de todo este argumento. Consigue apartar 150 euros al mes, no por arte de magia, sino aplicando metódicamente 3 pilares. El primero es conocer tu dinero. Parece básico, pero su efecto es profundo. El simple acto de registrar los gastos, según los datos, incrementa el ahorro un 15%. No es un truco, es un cambio de conciencia. Brillante en su simplicidad. La automatización. Aquí se apoya en el trabajo del premio Nobel Richard Thaler y su concepto de arquitectura de decisiones, que en el fondo significa hacer que la decisión correcta sea la más fácil. En vez de luchar cada día por no gastar, diseñas un sistema donde el dinero se aparta solo. Y finalmente, el tercer pilar: atacar los gastos fijos. En resumen, lo que se defiende es que el ahorro es una habilidad, es un músculo que se entrena con un sistema, y eso devuelve el poder al individuo. A ver, sobre el papel, la idea de un sistema es impecable. Nadie va a defender el caos frente al orden, eso está claro. El problema, para mí, empieza cuando intentamos aplicar esa plantilla teórica a la realidad de la calle. Admito la validez de los principios, pero cuestiono profundamente su universalidad. El material, en mi opinión, pone una carga desproporcionada sobre los hombros del individuo, lo convierte en el único responsable de su destino financiero, mientras ignora por completo factores externos gigantescos que escapan a su control, o sea, el precio del alquiler, una inflación que devora los salarios, sueldos que llevan años estancados. Se nos habla de tácticas como auditar suscripciones, mencionando un estudio de Bankrate que sugiere liberar entre 50 y 150 euros. Y perdona, pero permíteme que lo dude, es una expectativa realista para alguien que ya vive con lo mínimo, que probablemente nunca tuvo esas suscripciones para empezar. Centrarse en técnicas como la regla de las 48 horas o el método de los sobres, aunque son ingeniosas, corre el riesgo de ser una distracción. Es como enseñarle a alguien a remar con más eficiencia en un barco que tiene un agujero en el casco. El problema no es la técnica de remo, el problema es que el barco se hunde. Cuando los ingresos son estructuralmente insuficientes, no hay sistema que cree un excedente real de forma sostenible. Entiendo la metáfora del barco, pero creo que estas herramientas no son para remar más eficientemente, sino para empezar a tapar los pequeños agujeros que sí están a tu alcance. No los llamas trucos, llámalos herramientas conductuales, y su eficacia está probada. Tomemos la regla de las 48 horas. El material cita un estudio del MIT que afirma que esta simple pausa para reflexionar antes de una compra no esencial evita el 60% de las compras impulsivas. ¡60%! Eso no es una distracción, es un cambio de comportamiento radical con un impacto directo y medible en el bolsillo. Y lo mismo sucede con el método de los sobres, que el Journal of Consumer Research respalda. Se ha visto que reduce el gasto impulsivo entre un 20 y un 30%. ¿Por qué?
Pues porque el acto físico de entregar billetes crea una fricción psicológica que el pago con tarjeta ha eliminado. El dolor de la pérdida es más real. No se trata solo de los euros que salvas en esa transacción, sino de algo mucho más profundo. Se trata de crear un hábito de conciencia financiera. Es reentrenar el músculo de la decisión. La suma de estos pequeños cambios, de estos pequeños agujeros tapados, es lo que construye una base más sólida y permite quizás afrontar el agujero grande con más recursos. Sí, pero detengámonos un momento en el coste oculto de ese entrenamiento. Hablas de entrenar el músculo de la decisión, pero los recursos cognitivos no son infinitos. La psicología nos habla de la fatiga de decisión. Cuantas más decisiones tomas, por pequeñas que sean, peor las tomas. Someter a una persona que ya vive bajo un estrés financiero constante a un estado de alerta perpetua sobre cada euro que gasta puede ser de hecho contraproducente. Puede generar una ansiedad paralizante. Volvamos al ejemplo de María, que es muy gráfico. El material dice que tiene 650 euros de gastos fijos, seguramente alquiler y suministros. La energía mental que debe dedicar a debatir si se gasta 2 euros en un café es completamente desproporcionada en comparación con el peso inamovible de ese alquiler. Es una microgestión agotadora. Y sobre la auditoría de suscripciones, para muchísima gente, esa auditoría durará 5 minutos y la conclusión será: no hay nada que cortar. La frustración de aplicar el método al pie de la letra y no obtener los resultados prometidos, no liberar esos 50 o 150 euros, puede ser profundamente desmoralizadora. Puede llevar a pensar, esto no es para mí, soy un caso perdido, cuando el problema no es la persona, sino la inaplicabilidad de la táctica a su realidad. Entiendo esa preocupación por la carga mental de verdad, pero creo que el material lo enfoca justo al revés. El sistema no busca añadir una vigilancia obsesiva, sino precisamente eliminarla a través de una buena planificación inicial. Y aquí es donde el segundo pilar, la automatización, se vuelve crucial. Se diseña precisamente para combatir esa fatiga de decisión. Aquí es donde entra el concepto, que es fascinante, por cierto, del premio Nobel Richard Thaler, la arquitectura de decisiones. La idea es muy potente. En lugar de confiar en tu disciplina, que un día bueno es de hierro y un día malo es de mantequilla, diseñas tu entorno para que te empujes suavemente a hacer lo correcto. La automatización del ahorro es el ejemplo perfecto. El día que cobras una transferencia programada, mueve el dinero a tu cuenta de ahorros sin que tengas que pensarlo. La mejor decisión es la que no tienes que tomar. Se elimina la lucha diaria. Muy inteligente, al insistir en que lo importante es empezar, aunque sea con una cantidad minúscula. Un 5%, un 3%, incluso 20 euros al mes. El objetivo inicial no es la cantidad, es forjar el hábito. El sistema es escalable. Una vez que la estructura está creada y el hábito interiorizado, cualquier mejora futura en los ingresos puede traducirse en un aumento del porcentaje, pero el mecanismo ya funciona. Es empoderamiento a través del diseño, no de la fuerza de voluntad. Reconozco la elegancia del concepto, de verdad. La idea de una arquitectura que trabaje para ti es seductora, pero permíteme que te pregunte, ¿esa arquitectura de decisiones tan bien diseñada, qué pasa cuando la vida real le da un martillazo? Lo que presentas como una estructura robusta es, para alguien con bajos ingresos, un castillo de naipes. El propio material recomienda un fondo de emergencia de 500 euros, citando a la Reserva Federal. A ver, seamos honestos. Una avería del coche que te impide ir a trabajar, una endodoncia urgente, la nevera que deja de funcionar... Cualquiera de estas cosas no cuesta 500 euros, puede costar 800 o 1000. Ese fondo de emergencia se evapora de un solo golpe. Y en ese momento no solo se detiene el ahorro automático que tanto ha costado establecer, sino que la persona se ve obligada a tirar de tarjeta de crédito, a pedir un microcrédito. De repente, no solo ha perdido sus ahorros, sino que ha adquirido una deuda con intereses altísimos, que invalida meses o incluso años de esfuerzo. Esa arquitectura se desmorona ante la primera ráfaga de viento de la realidad. Y el ciclo de intento, progreso y fracaso forzado por las circunstancias es psicológicamente devastador. Genera una sensación de impotencia aprendida, la idea de que no importa lo que hagas, el sistema siempre te gana. Eso no es empoderamiento. Pero es que el sistema que se describe no ignora esa volatilidad. Al contrario, intenta crear un colchón, por pequeño que sea, precisamente para esos golpes. Y aborda también la sostenibilidad psicológica. El material advierte explícitamente contra el error más común,
el de la privación extrema. Sabe que es insostenible y que conduce a un efecto rebote en el gasto, muy similar al de las dietas milagro. Por eso, el sistema propuesto no es ascetismo, es planificación consciente. Si miramos el presupuesto de María con detalle, vemos esta filosofía en acción. Después de su ahorro automático de 150 euros y sus gastos fijos de 650 euros, le quedan 400 euros para el resto del mes. El método no le exige sobrevivir con eso sin más. Lo estructura: 200 para comida, 100 para gastos varios y, aquí está la clave, 100 euros para un pequeño gusto. Esto es fundamental. No es privación, es la integración del bienestar y la salud mental dentro de la propia estructura financiera. La clave no es la eliminación del ocio, sino la intencionalidad. Se trata de tener el control y decidir activamente en qué se gasta ese dinero discrecional, en lugar de ver cómo desaparece sin saber por qué. Es la diferencia entre la inanición y una nutrición equilibrada y sostenible. La pregunta que yo me hago es si ese disfrute controlado de 100 euros en un presupuesto de 1.200 es suficiente para mantener la motivación a largo plazo frente a las presiones del mundo real. La presión constante de monitorizar cada euro, de vivir dentro de los límites de un sobre, puede ser mentalmente agotadora. Y aquí creo que el material comete su error más grave. Reduce problemas sistémicos a fallos de carácter individual. Por ejemplo, da el consejo de no compararse. Es un consejo bien intencionado, pero francamente ingenuo. No vivimos en un vacío, vivimos en una sociedad que nos bombardea 24 horas al día con publicidad diseñada por equipos de psicólogos para hacernos sentir insatisfechos con lo que tenemos. Las redes sociales son una máquina de comparación constante. Esa presión social no es una ilusión que uno pueda simplemente decidir ignorar, es un factor sistémico y potentísimo. Presentar la incapacidad de resistir esa presión como una simple falta de disciplina es, como mínimo, una simplificación excesiva. Quizás el fracaso en mantener un sistema tan rígido no debería interpretarse siempre como una debilidad de la persona, sino como una prueba de que el sistema en sí mismo es demasiado exigente y está mal adaptado a las presiones del mundo real. Para concluir, reitero mi posición. Aunque nadie niega que las circunstancias económicas son un desafío inmenso, el material que analizamos ofrece un conjunto de herramientas prácticas basadas en la ciencia del comportamiento que devuelven al individuo una capacidad de acción real y significativa. El enfoque en el sistema, en los hábitos y en el diseño del entorno es una vía demostrada para mejorar la salud financiera, sin importar el punto de partida. No promete soluciones mágicas ni niega las dificultades. Su mensaje es que dentro de tu realidad hay un margen de control y te enseña a identificarlo y a utilizarlo. Es un mensaje de empoderamiento, de centrarse en lo que sí se puede cambiar, la gestión del dinero que ya se tiene. Y yo, para sintetizar mi postura, insisto en que si bien estas herramientas pueden ser útiles como un complemento, presentarlas como la solución central corre el riesgo de culpar a las víctimas de un problema que es, en gran medida, sistémico. Un análisis honesto no puede evitar el debate sobre la adecuación de los salarios, el coste de la vivienda o la precariedad laboral. La gestión personal es solo una parte de la ecuación y, en muchos casos, no es la más determinante. Centrarse exclusivamente en ella puede ser una distracción peligrosa que nos aleje de la necesidad de exigir cambios estructurales mucho más profundos. Creo que esta discusión pone de manifiesto una tensión que es central en nuestra sociedad, la que existe entre la agencia personal y las restricciones estructurales. Donde termina una y empieza la otra es la gran pregunta. Sin embargo, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que el primer paso que propone el material, el de conocer tu dinero, es un ejercicio de conciencia que es universalmente beneficioso. Es el punto de partida indispensable para cualquier cambio, independientemente de la filosofía que se siga después. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Entender a dónde va tu dinero es como tener el mapa del territorio. Sin ese mapa, estás perdido. Da igual si crees que el problema es tu forma de caminar o el terreno por el que caminas. Este material, con todos sus matices, sirve como un valioso punto de partida para que cada uno pueda analizar su propia situación y explorar dónde se encuentra su equilibrio entre lo que puede controlar y lo que no. Y a partir de ahí, decidir cómo actuar en consecuencia. La respuesta probablemente no es la misma para todos.